Oración para después de cada una de las comuniones de los 9 primeros viernes. Jesús mío dulcísimo, que en vuestra infinita y dulcísima misericordia prometiste la gracia de la perseverancia final a los que comulgaren en honra de vuestro sagrado corazón 9 primeros viernes de mes seguidos. Acordaos de esta promesa y a mí, indigno siervo, vuestro que acabo de recibiros sacramentado con este fin e intención, concédeme que muera detestando todos mis pecados, creyendo en vos con fe viva, esperando en vuestra inefable misericordia y amando la bondad de vuestro amantísimo y amabilísimo corazón. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 13 de octubre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela, en el norte de Bogotá. Olguita, muy buenos días, bienvenida, el Señor la bendiga. Bienvenidos todos los demás hermanos que están en la sala. Bienvenidos los hermanitos que nos abren las puertas de sus hogares, corazones, comunidades, parroquias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar a ser parte de sus vidas. Dios los bendiga. Bendiga el Señor también a los hermanitos que comparten este video, que se suscriben a los canales de YouTube, que le dan like, porque todo eso nos va ayudando a posicionar los videos para que más gente los vea, más gente los conozca. No hay duda que el servicio que ustedes prestan es muy, muy importante. A propósito de la invitación que nos hace el Papa León XIV o XIV a buscar nuevos medios y nuevas estrategias de evangelización, nuevas maneras, nuevas formas de evangelización. Así es que, haciendo oído a esa invitación, aquí estamos y los invitamos a que cada día sigamos buscando más y más. Olguita, no siendo más, vamos a orar y le vamos a pedir la gracia a Papito Dios para poder prestar bien este servicio. Muchísimas gracias, Norma. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga y sea Él que nos acompañe en este encuentro diario en el que Él nos regala su alimento, ese alimento que nos mantiene unidos, que nos mantiene fortalecidos, como esas uvas a ese racimo de la vid, de esa vid que es Cristo. Nos ponemos entonces en la presencia del Papito Dios para que sea Él el que dirige este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos darte gracias como siempre, Padre amado, por este inicio de semana, mi Señor amado, por este mes en el que tú nos recuerdas, Señor, que debemos avivar en nuestros corazones ese deseo ferviente de servir, de acompañar, de ir misionando y de cumplir con tu misión. Gracias, mi amado Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos das de despertar, de tener la vida nuevamente, de compartir con todos los que nos rodean. Gracias, amado Señor, por mostrarnos tu amor de tantas maneras, mi amado Señor, que ni nosotros las percibimos en el aire que respiramos, en el alimento que tenemos a diario, en esa sonrisa de los demás, en ese abrazo fraterno que nos dan nuestros seres queridos, aquellos que están siempre al pendiente, aquellos que, Señor, tú pones de ángeles en nuestro camino para ser reconfortados. Gracias, mi amado Señor. Hoy te colocamos, Señor, nuestras vidas en tu presencia, Señor, para que seas tú, Padre amado, tomándonos nuevamente como lo haces día a día, para que tú nos ilumines, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos regales ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, para poder entender, Señor, tu palabra y permitir que penetre cada fibra de nuestro ser y podamos hacer la vida en la nuestra y en la de los demás. Amén. Disponemos nuestros oídos, nuestro corazón para la liturgia de este santo. Comienzo de la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, ay Dios, perdón.
Ay, esto me pasó una mala pasada. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus promesas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne y constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontraréis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno más que Jonás. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, enciende los corazones de tus fieles. Llénanos de tu amor, de tu sabiduría y enséñanos a reconocer tu presencia en la vida, en esta vida cotidiana, Señor, que vivimos a diario. Disponemos este espacio de tiempo para dejar que sea Él el que mueva nuestro corazón y nos toque, no solo para participar, compartir, sino para ser testimonio de vida con esta palabra.
Bueno, mis hermanitos, los invito a que a medida que sintamos inquietos esos corazones por esta palabra que nos regocija y que nos toca a cada uno en lo personal, nos ponemos a compartir. Muy, muy buenos días, María Rosa. Dios le bendiga. Adelante. Olguita, muy buenos días y buenos días para todos, hermanitos. Dios les bendiga. Bueno, la palabra de hoy a mí me toca mucho el corazón porque dice el Señor que, que me ponen el Evangelio, por favor, al principio. Qué pena. Que los habitantes de Nínive se convirtieron. Que Jonás es el signo, ahora para nosotros el signo es Jesús. Y, y digo yo hoy para hacer nosotros en esa escucha de la palabra, porque lo primero que nos dice el Señor es escucha. Y escuchar, pues, es hacer la vida en nuestras vidas y cuando ponerla en práctica. Y también me dice la palabra hoy que somos llamados. Y ponerla en práctica es poder nosotros encarnarla. Y pensaba yo aquí que más que Mamita María en la escucha de la palabra, que dijo sí es así radical, que la escuchó, no solamente lo encarnó como tenemos que hacer cada uno de nosotros a Jesús, y salir presurosa como lo hizo ella a servir, a llevar esa buena noticia. Entonces ese es el llamado y nosotros a ser llamados hijos de Dios, somos llamados a ser servidores de Él, somos llamados a ser santos, somos llamados de todas las maneras. Pero yo también decía aquí, pues eh, ese llamamiento también tiene una elección y esa elección soy yo. O sea, yo tengo que elegir si en realidad voy a dar ese sí radical para ese servicio del Señor, pero ¿cómo lo doy? En testimonio, en la escucha de la palabra. Si yo escucho la palabra que me renueva, que si yo con esa palabra tengo ese encuentro personal con el Señor, que yo lo conozca, porque no puedo ir a anunciar y decir, bueno, yo voy a ir a hablar de alguien cuando yo no lo conozco. ¿Cómo puedo dar testimonio de alguien que yo no conozco? No puedo hablar de él. Y, y en ese llamamiento a la conversión y a ese encuentro personal con el Señor, yo creo que también hoy nos llama a no endurecer nuestro corazón. Y esos signos, también pensaba yo, cuando no tenemos ese encuentro personal con el Señor, nosotros, yo o muchos de mis hermanos, no de pronto los de acá, sino que los que se han ido, los que siguen buscando en otro lado esos milagros en cualquier iglesia donde hay misas de sanación, o cuántos no se van de nuestra iglesia católica, la verdad que ahí está, la verdad que es Jesucristo. Y pues en otras iglesias también está el Señor, porque Él no ha sido sujeto solamente para nosotros, así como lo hicieron con los judíos. Vino para ellos, pero ellos no lo recibieron, pues lo recibimos nosotros, los gentiles. Y seguimos buscando signos en otras partes donde hayan milagros y para nosotros cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, ya no estamos buscando esos signos, aunque los vemos cada día, yo siempre digo que en cada respirar de mi corazón, en cada latido de mi corazón, eso es un signo, son las maravillas del Señor, en la creación, en todos. Y a esos que entonces llamados a que en realidad tengamos ese encuentro y no lo sigamos buscando por todas partes. Ahí está, dentro de mí, dentro de mi corazón, y que nosotros podamos ser esos testigos. Y así como lo dijo Pablo, me tomo esa palabra de Pablo hoy, que nosotros vivamos la palabra, la pongamos en práctica, seamos esos hijos de Dios, seamos esos llamados a ser santos y a seguirlo y a servirle, y que ya no vivo yo, sino que sea Cristo quien vive en mí. Ese es el testimonio de la gracia del Señor en nuestras vidas. Amén. Amén. Así es. La primera señal somos nosotros, que lo tenemos a Él en nuestros corazones. María Nancy, muy buenos días. Bienvenida. Muy, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, yo quiero partir
mi discernimiento de hoy, de la respuesta del Salmo de ayer domingo 12 de octubre aquí en Colombia. Dice, el Señor revela a las naciones su salvación. Y de ahí voy a esta frase de Pablo, a la primera lectura. Él se presenta como llamado a ser apóstol escogido por Jesús, por Dios mismo, ¿sí? Pero la que quiero resaltar es esta. También vosotros, llamados de Jesucristo, vosotros, ¿sí? También vosotros. Por nosotros es que el Señor revela a las naciones todo, la salvación. Por medio de nosotros es que el Señor da a conocer su salvación. Hay muchas maneras de pedir signos, muchas. Unos directamente, como lo pedía aquí, se lo pedían al Señor. Pero yo digo que otra manera de pedirle signos es implícitamente cuando nosotros, ¿qué más necesitamos? Hablo nosotros los escogidos, no por santos, no por letrados, no por perfectos, no, 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 no. Nos ha escogido para llevar a las naciones, para revelar a las naciones, para revelar, para la salvación de las almas. ¿Qué más estamos esperando para entender que esa debe ser nuestra prioridad? ¿Sí? No solo por obediencia, sino por amor, que nazca en nosotros esa sed de la salvación de las almas. En ese momento, aquí hablan, comparan con a Nínive, con Jonás, y a Jonás. En ese momento Nínive se convirtió por la predicación de Jonás. Jonás a regañadientas, pero lo hizo. Hoy hay un signo más grande que es el Señor directamente que vino, se hizo vida, se hizo hombre y por medio de nosotros quiere que que lo revelemos, que le hablemos a la gente con nuestros actos, con nuestro testimonio. Aquí le hablaba el Señor Jesús a esa generación en ese momento. Yo creo que esta generación no ha cambiado mucho, es peor. Y nosotros, los que el Señor ha escogido, porque Él quiso, así de sencillo, porque Él quiso, para que ayudemos a extender ese reino, para que ayudemos a muchos corazones. A veces nos embolatamos y nos dejamos distraer con tanta cosa, en lo que dijo Norman hoy, como dijo que refirió al Papa León XIV. Hay muchas maneras, muchas maneras. O sea, si nos quedamos cortos es por nosotros. Entonces ya que no sean muchas naciones perdiéndose e incluso ni nosotros mismos, porque hay una cuota de responsabilidad, una corresponsabilidad en nosotros. Y yo creo que cuando hablamos de conversión, no solo la conversión de, entre comillas, dejar el pecado y cumplir los mandamientos, sino esa conversión de dar ese paso y poner al Señor en primer lugar y entender que la misión es para nosotros cumplirla por amor a las almas y por amor al Señor. Muchas gracias. Amén, sí, Señor. Esa es la gran invitación del servicio. Qué hermanito, hermanita Celi, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro algo maravilloso que el Señor nos ha puesto en el camino a todos para conocer cómo vivimos el Evangelio, de qué manera lo vivimos. Y nosotros sabemos que el Evangelio es el Señor, es Él hecho palabra. Es el Señor el que nos da a cada uno de nosotros esos dones, esos carismas, ese discernimiento, esa sabiduría para poder entender cómo son sus palabras y qué nos quiere decir. Nosotros somos esos signos que el Señor está hablando aquí a través del Evangelio para poder transmitir la palabra del Señor. Cuando nosotros llevamos unos testimonios que verdaderamente suscitan, como si la honestidad, como aquello que queremos demostrar
que el Señor ha obrado, no con el fin de halagarnos ni vanagloriarnos, no. Lo que aquí el Señor nos está indicando es nuestra actitud, cómo la hemos llevado, de qué manera hemos atravesado, como se dice, el camino de la fe, cómo la hemos transmitido. Esas actitudes, esa honestidad quizás de la manera como nosotros procedamos, es lo que hace creíble al ser humano. ¿Cómo nos manifestamos? ¿De qué manera percibimos esos dones y esas gracias y cómo generamos esos frutos? Cuando nosotros lo hablamos con calma, con piedad, con misericordia y damos, como se dice, un testimonio que esté coherente con nuestro actuar, ese es el evangelio, porque el Señor está hablando y obrando en nosotros para poder transmitir esa palabra. Este ejemplo maravilloso también nos lo da San Pablo a través de su carta a los romanos. ¿Cómo inicia él ese proceso de conversión, de evangelización, llevándolo a los romanos? Él aquí está muy claro. Y él dice, mire, soy yo, el siervo de Cristo Jesús, a quien me he sido llamado ser apóstol. Y fui escogido casualmente para llevar el evangelio de Dios. Qué maravilloso este testimonio que da Pablo, porque él siente la vivencia en su interior de la escritura, de la palabra, de lo que el Señor ha obrado en su ser. Nosotros hablábamos ayer de que las palabras tienen poder. Y qué maravilloso cuando a través de nosotros le decimos al Señor, tómanos, Señor, tómanos tal cual como somos, pero cambia nuestros defectos, libéranos de aquellas pesadillas que tenemos de pronto en nuestro interior espiritual. Renuévanos, ayúdanos a ser más obedientes, Señor. Danos esa gracia de tener la docilidad para poder llevar el evangelio. ¿A dónde y de qué manera? Bueno, habrán muchas maneras. A veces tenemos que sacrificar tiempos, a veces tenemos que sacrificar cosas de familia, muchas cosas que tenemos para darle al Señor lo mejor, el tiempo mejor. Y aquí el salmista nos da como esa alegría de decir que el Señor se da a conocer, Él nos da a conocer su salvación. Cuando el Señor se manifiesta, de pronto en milagros, en signos de recuperación, de conversión, nosotros nos alegramos al ver esas personas en las cuales nosotros vimos sufriendo, vimos padeciendo, vimos que estaba como en caminos perdidos, pero cuando regresan, vemos nosotros como esa alegría que el Señor va obrando en cada persona y encontramos en ellos como la luz del Señor que nos muestra cómo ha apreciado esa palabra, cómo ha sido alimentado por el Señor. Gracias, Olguita. Amén. Amén, gracias, Cel. Así es. Maravilloso como siempre el Señor nos muestra su amor de tantas maneras. Y qué bonito poder entenderlo y reconocerlo. Claudia, muy buenos días, adelante. Muy buenos días para todos. Bueno, en la primera lectura nos anima a ser apóstol de Cristo, que enseñemos a nuestros hijos desde ya. Así estén grandes, pues nunca es tarde para conocer de Dios y enseñarles sus grandezas, el amor a Jesucristo. Para que lo amen desde el corazón, para que se animen a servirle al Señor, a evangelizar, a donde quiera que estén, en el colegio, con sus amistades, no sabemos. A querer ser partícipes de la iglesia, de pronto ayudando a ser catequista, monaguillo, de pronto animarse a ser monja, sacerdote, o también pues ser ser un buen padre de familia, con valores en Dios y formar un hogar bien bonito. Y en el Evangelio nos llama a la conversión, que escuchemos el llamado de Jesús que Jesús nos hace. En su palabra dice que muchos se convirtieron con escuchar a Jonás. Entonces, ahora, ¿qué más que Jesús es el que mismo nos invita a que seamos diferentes, que cambiemos el estilo de vida, que pongamos a Dios siempre por delante de primeras en todo y que Él sea el centro de nuestra vida y enseñemos a nuestros hijos el amor a Dios?
su misericordia, siempre su misericordia y el amor tan grande que Él quiere, que tiene hacia nosotros. ¿Y qué más ahora nos llama directamente nuestro Señor? Qué afortunados somos, que somos muy afortunados porque es Él mismo, no manda a nadie, sino Él mismo es el que nos habla en su palabra. Entonces, porque el mundo nos absorbe en otras cosas sin sentido. Entonces, aquí la invitación es que hagamos las cosas al derecho, que hagamos el esfuerzo, que primero la palabra de Dios diaria, la oración, la reflexión y la meditación, que ellas nos ayudan a acercarnos a Dios y nos ayudan a acercar a otros. Entonces, ese es mi compartir. Amén. Amén, Claudia. Es también recordarnos y nos refuerza ese convertir y no tener duros esos corazones, sino que sea Él con su gracia, con su amor y misericordia, que estos corazones se vuelvan no de pie, se vuelvan de carne, dejen de ser esos corazones duros, sordos y ciegos a su amor y a su palabra. Bueno, no veo más manitos levantadas. Si alguien más quiere participar, puede abrir su micrófono o comenzamos entonces el compartir en esa misma línea en que vienen las hermanitas que ya han ido dando su discernimiento, compartiendo el discernimiento, lo que el Señor ha regalado. Y este Pablo que nos enseña muchísimo, este Pablo que en ese sí que le dio al Señor, en este proceso de conversión tan fuerte, Él nos enseña, Él la tiene clara, Él sabe, nos dice acá en esta primera lectura, Él tiene clarita su identidad, sabe quién lo eligió, sabe quién lo llamó, no se avergüenza. Él sabe para qué ha sido llamado. Sabe que lo llamó Dios Padre para un ministerio, que el llamado se lo hace Jesús para ser ese apóstol, ese predicador incansable, este ejemplo de vida que radical, da ese giro tan radical que nos enseña que definitivamente si permitimos que el Señor haga la obra en nosotros, los cambios se pueden dar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Y Él sí tiene claro todo eso. Ese saber de que es Él el que nos ha elegido. Fue Él el que nos llamó, nos eligió por su nombre. Pablo lo sabe. Hoy el Señor nos pregunta si nosotros estamos tan claros como está Pablo. Si sabemos quién es el que nos ha llamado, si le escuchamos. Hablando de esa escucha, el Señor nos viene diciendo, y Nancy nos hacía muy bien esa reflexión en la prédica del sábado, en la liturgia del sábado, de lo importante que es escuchar. ¿Realmente escuchamos o solo entra por acá y sale por acá y las palabras se las llevó el viento o esas palabras realmente quedaron en nuestro corazón? Y cuando hablamos de hacerse vida en nuestra vida, es que realmente nos transforme, nos cambie y que el cambio se dé. ¿Para qué nos llama? Pablo lo tenía clarísimo, para ser ese apóstol. Nosotros sabemos para qué somos llamados. Tenemos esa claridad. Sabemos que nos llama, como ya lo han dicho todas, para ser testigos, para ser santos. Estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser luz en el mundo de tinieblas. Pablo la tenía clara. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esa claridad? ¿Cuál era el propósito? El servicio, el llevar hasta todos los confines, nos lo dice Pablo. Esa palabra, ese anuncio importante que era anunciar a Jesús, que era anunciarlo a todos los pueblos, tanto a los romanos, a todos los gentiles, porque Él es el predicador incansable, ese atleta que se puso la camiseta, los zapatos, el calzado, para hasta el último aliento de su vida llevar la palabra a donde el Señor lo colocó, pasando por todas las penurias, en todos los lugares donde estuvo, no dejó de predicar y de hacer discípulos y de servir. Hoy la invitación es esa,
El Señor nos está invitando a que dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, a que de verdad de corazón nosotros le permitamos a que Él actúe, le desatemos sus manitos y le digamos como le dijo el profeta, aquí estoy, Señor, envíame a mí. No necesitamos ser perfectos. El Señor no nos quiere perfectos porque Él nos va tallando, nos va como ese bello alfarero que es, nos va moldeando. Él solo quiere de nosotros ese sí, esa docilidad para que nosotros estemos dispuestos a seguir, a salir, a hacer lo que tenemos que hacer. Y en ese seguir y hacer el Santo Evangelio también el Señor nos lo coloca también muy claro, así como Pablo. Y nos dice que no pidamos más señales, que más señales, que es tenerlo a Él. Hoy nos pasa a nosotros, como les pasaba a los de su tiempo, dice ahí, se apiñaban a su alrededor, estaban ahí, junto a Él, lo tenían cerca, y sin embargo estaban pidiendo signos, estaban pidiendo señales. Somos tercos, somos duros de corazón. Hoy nosotros tal vez nos apiñamos en las iglesias, escuchamos a los sacerdotes, escuchamos a los misioneros, escuchamos a los predicadores y tratamos de escuchar, decimos que escuchamos, pero seguimos, como lo decía Ruxita, seguimos pidiendo signos, seguimos pidiendo señales, cuando el mayor signo lo tenemos a Él, presente en la Eucaristía. Cuando el mayor signo lo tenemos a Él presente en su palabra. Cuando el mayor signo somos nosotros mismos, porque somos parte de ese milagro. Norma nos hablaba hay una enseñanza, la recordaba ahorita, de los milagros normales, que son los que nosotros ni siquiera nos percatamos, y de esos extraordinarios. Y nosotros día a día estamos viviendo muchos milagros, muchas cosas asombrosas que el Señor hace en nuestras vidas, pero ni siquiera lo reconocemos. El Señor hoy nos invita a través de esta palabra a que seamos parte de esos milagros, a que no esperemos las señales de los demás, a que no esperemos que nuestra familia los demás cambien, seamos nosotros esa palabra de cambio en nuestra familia, en nuestra vida primeramente, en nuestro trabajo, en nuestro país. No esperemos que los demás cambien, que los políticos cambien, que los religiosos cambien, que nuestros líderes sociales cambien. Cada uno de nosotros, la invitación es ese proceso de conversión nuestro, a no dejar a no dejar de perseverar en ese proceso de transformación, en ese proceso de conversión que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nosotros somos parte de ese gran rompecabezas que es la familia, que es la sociedad, que es el mundo entero, y que el Señor se esfuerza al ir tocando nuestros corazones. Hoy nos pide eso, solo déjate tocar. Yo te he elegido, yo te he llamado, tengo un propósito para ti. Solo necesito tu signo. Y como lo dice el Salmo, el Señor nos manifiesta su salvación. El Señor en cada acto de bondad que nosotros vemos, cada situación de la que Él nos ha salvado, cada lágrima que Él nos ha secado, cada puerta que se ha abierto cuando sentíamos que todas las puertas se nos cerraban, cada obstáculo que Él nos ha ayudado a sobrepasar. El Señor es la salvación. El Señor está ahí, el Señor ha hecho maravillas, el Señor nos la da a conocer a nosotros. Seamos nosotros parte de ese plan, de ese camino de salvación, dándosela a conocer a los otros, dándole la mano, dando esa palabra de aliento, esa sonrisa, ese abrazo fraterno, esa palabra que consuela, esa palabra de ánimo, ese servicio que hace que el otro, el hermano, el prójimo, así como nosotros algún día y muchas veces lo seguiremos estando en situación de tristeza, de angustia, de soledad, de sentirnos en esa tiniebla, y alguien fue esa palabra de ánimo. Hoy seamos nosotros esa palabra de ánimo en todos los lugares a donde el Señor nos mande. Así como Pablo hasta en la cárcel, en vez de sumirse en la tristeza, en vez de sumirse en la desolación y el sentir de él, el pobrecito,
Él dio todo lo que tenía. Él aprovechó ese espacio para evangelizar. Hoy esa es la invitación que el Señor nos hace, a donde estemos, que sepamos cuál es nuestra identidad de cristianos, que de verdad nuestro corazón permita esa docilidad para poder ser convertidos de verdad, entendiendo que es Él el que está con nosotros, entendiendo que como padres de familia, como hermanos, como familiares, como amigos, como empleados, todos tenemos un propósito de vida, que nuestra oración, comencemos por esos pequeños cambios, ese orar a la cena, ese orar en familia, así sea 2, 3 palabritas al acostarnos, ese orar al iniciar en nuestro trabajo. Cada uno, desde su profesión, el maestro, el ingeniero, el médico, cada quien, la enfermera, ponga en manos de Dios cada trabajo. Ese ser honestos con ese trabajo que cada uno realizamos. No le robemos, porque eso también es robar cuando no hacemos bien nuestro trabajo, cuando no cumplimos con nuestro tiempo a cabalidad, cuando no cumplimos cada misión como debe ser. Entonces seamos honestos, seamos en esa transparencia, vamos dando nosotros esa identidad de cristianos para que, como la miel, algo se le prenda a los que están alrededor nuestro. Amén. Que sea Papito Dios siguiendo en ese tocar corazones, y le damos el paso a Norma. Bienvenido nuevamente. Gracias, Olguita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Y yo diría, tal vez casi que resumiendo más bien la liturgia de hoy y tomando como base lo que ustedes ya han compartido, uno, que Dios nos está llamando y que Dios nos está escogiendo y que Dios nos está invitando, como lo dicen ustedes de Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Creo que todos los cristianos y todos los creyentes estamos llamados a ser apóstoles. Tal vez una de las preguntas que tiene que surgir aquí es: ¿somos apóstoles de qué? Porque muchas veces encontramos en las personas de nuestra iglesia, los miembros de nuestra iglesia, que predicamos muchas cosas menos lo que tenemos que predicar, y es a Jesucristo el Señor. Porque dice: llamado a ser apóstol, escogido para el evangelio de Dios. Y al final dice que es Jesucristo nuestro Señor. Hablamos de muchas cosas, iglesia. Hablamos del campanario, de la casa cural, de las butacas, hablamos de 20,000 cosas, hablamos de hacer caridad a los pobres. Papa Francisco dijo que la iglesia no es una ONG, pero bueno, y todo eso es muy bonito. Yo creo que necesitamos volver a la esencia para poder volver a comenzar desde cero, para arrancar desde cero. Entonces, uno, hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios, sí. 2, para predicar el evangelio, sí. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Eso tiene que ser claro, clarísimo, ¿sí? Por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe. Aquí hay algo muy importante. Y es que nosotros, todos los cristianos, todos los creyentes, debemos de lanzarnos a hacer esta tarea, a realizar esta tarea de la evangelización, del apostolado. Pero tenemos que tener claro que la respuesta no depende de nosotros. El Señor sigue haciendo libres a los que están allá afuera. El Señor sigue haciendo libres a todos los hombres. Por consiguiente, la respuesta de la humanidad también es una respuesta libre. No podemos pretender convertir a la gente a las malas, o por miedos, o por amenazas, o por lo que sea. La gente tiene que dar una respuesta. Si mi predicación es auténtica, si mi predicación es original, si mi predicación es correcta, ha de ser el Espíritu Santo quien convenza los corazones, quien toque los corazones. No puede ser, no podemos ser nosotros quienes a la fuerza tratemos de convencer. Entonces, muchas veces nosotros como apóstoles nos pasa lo mismo que el Evangelio, ¿no? Que Jesús de alguna manera está como frustrado, dice: aquí hay algo mejor que Jonás, y aún así la gente no se convierte.
Entonces muchas veces nosotros como apóstoles queremos ser los mensajeros, pero también queremos ser los que obliguen a los demás a que se conviertan. Y no. Entonces, sigo leyendo. Y dice, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Tiene que haber astucia, tiene que haber inteligencia, tiene que haber sagacidad, tiene que haber cosas. A ver, el evangelio no es nuevo. Escúcheme lo que les voy a decir, el evangelio no es nuevo. ¿A qué me refiero? Es la buena nueva, sí, pero ya llevamos 2000 años predicándola. Tal vez lo que tiene que ser nuevo son las estrategias que tenemos que utilizar para poder evangelizar. Nosotros, hoy en día ha cambiado todo. Bueno, todo no ha cambiado, pero han cambiado muchas cosas. Ha cambiado el transporte. No sé, hace 50 años, 60 años, tal vez el transporte era hace 80 años el transporte era en mula, ¿cierto? En caballo. Después ya aparecieron vehículos y, bueno, habían carros, habían buses. Después aparecieron los aviones y uno se puede transportar y llegar muchísimo más rápido a otras partes. Hoy en día existe el internet. Estamos hablando hay 2 hermanitas por lo menos, o 3, que están fuera del, o 4 tal vez, y con quienes nos estamos comunicando directamente. O sea, el mundo ha evolucionado. Pero compartía también en estos días que sobre todo nosotros los que hablamos o damos enseñanzas o predicamos, lo seguimos haciendo igual que hace 500 años o hace más. ¿Y cómo lo seguimos haciendo? Pues predicando persona a persona, dando puerta a puerta. Y eso no era lo que hacían los apóstoles hace 2000 años. Entonces, el mundo ha evolucionado. Nuestras estrategias de evangelización no han evolucionado lo suficiente. Realmente no sé cuántas comunidades harán lo que nosotros hacemos. Reunirnos todos, dormir, hacer esta liturgia, grabar, compartirla. Y aún así, tan perezosa que le cuesta mover los deditos de las manos para darle al video compartir y lanzarlo llevarlo a su Facebook o llevarlo a su canal de YouTube o llevarlo a un grupo de WhatsApp. Le cuesta muchísimo. Entonces, lo que el Papa nos está diciendo es: el evangelio no cambia, el anuncio no cambia, la verdad pues no cambia, eso no cambia. Por eso el Salmo dice: el Señor da a conocer su salvación. ¿Y cuál es la salvación? Jesucristo nuestro Señor. Eso no cambia. El amor de Dios no cambia. Que el mundo ha pecado, eso no cambia. Que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, no cambia. La esencia del mensaje no cambia. Pero la manera de predicarlo y la manera de compartirlo y la manera de llegar a otros sí tiene que cambiar. Porque así como el mundo tiene adelantos, pues también nosotros tenemos que avanzar con eso. Y entonces, ¿qué es lo que da tristeza? Lo que da tristeza es que nos hemos quedado anquilosados haciendo las cosas igual que hace 2000 años, y en eso no hemos avanzado. Olguita, que es maestra, que es profesora, y varias hermanas de la comunidad que son profesoras, Leito González, Narda, Nelly, bueno, ahí tenemos Denis, Angie, bueno, ahí tenemos un montón, Alejandra, ahí tenemos un montón de docentes en la comunidad a los que les puede llegar esto. Me pueden contradecir o al contrario, me pueden corroborar. La educación nuestra sigue siendo la misma. El profesor, aún yo lo hago, el profesor ante el tablero. Y se han tenido algunos pequeños adelantos. No es normal que ustedes vean a un misionero llevando videos, llevando películas, cargando un videobin
y tratando de hacer cosas diferentes. Nunca se me olvidará que alguna vez estábamos en un grupo de oración y yo a veces pienso que la gente se cansa de tanto que uno le hable y siempre lo mismo. Y entonces hagamos el rosario y pidamos Espíritu Santo y hagamos la alabanza y luego la predicación y siempre la misma rutina. Yo pienso que a veces la gente se cansa. Y pienso que a través de las películas, por ejemplo, también es una manera de evangelizar. Y recuerdo que llevé una película sobre la conversión de un muchacho rockero a ese grupo de oración. Y para pues ayudarles a cambiar un poquito el ambiente y recibir el mensaje de otra manera. Pues llegó otro hermano que llegó tarde, nada raro, llegó tarde al grupo de oración. Él es predicador de los viejos, es predicador de vieja guardia, él conoce muy bien la palabra, es el evangelio. Y vio que estaba transmitiendo, estaba compartiendo esa película ya en Videobeam, en pantalla grande y tal. Y se molestó y se enfadó terriblemente, que ya se me había olvidado predicar, que ya no predicaba palabra de Dios, que ahora tenía que entretener a la gente con peliculitas tontas. Y muy probablemente ese hermano hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo, predicando de la misma manera como hace 2000 años. Y no está mal, no está mal. Pero no se trata de cambiar el mensaje, se trata de cambiar, porque es que a nuestros muchachos hay que llegarles de otra manera. El fin de semana antepasado ya tuvimos la oportunidad, el regalazo de compartir con un grupo de muchachos, de jóvenes, el campamento juvenil. Estuvimos invitando a través de estos medios y que le podamos llegar a estos muchachos con pedagogías nuevas, con estrategias nuevas, con maneras nuevas, formas nuevas. ¿Y qué les predicamos? El mismo evangelio. No les predicamos otro evangelio. Les predicamos a ese Dios de amor, a ese Cristo resucitado, a ese hombre que necesita de cambio y de conversión, pero se lo predicamos de otra manera. El llamado de atención que yo creo que el Señor nos está haciendo hoy es ese, nos está diciendo, ustedes siguen anquilosados, amarrados, atados a esas antiguas maneras de hacer las cosas. No habrá otras maneras, no habrá otras formas. Y no quiere decir que abandonemos definitivamente la predicación del evangelio. No, para nada, no está diciendo eso. Ni está diciendo que cambiemos la Biblia. Nada de eso. Está diciendo es que si queremos alcanzar el corazón de los hombres, si queremos, si amamos la salvación, porque es que el propósito es ese, mis hermanos. El propósito es la salvación de las almas. Aquí el propósito no es yo cómo lo hago, o a cuántos lo hago, no, el propósito, o cuántos likes tengo, no, eso no es. El propósito es cuántas almas van a llegar a los pies de Jesucristo. Ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta de que hasta hace unos años la única manera de llamar a misa era tocando las campanas. Y cuando la gente escuchaba las campanas, iba a misa. Pero resulta que hoy vivimos en ciudades demasiado grandes, metrópolis. Y estamos viviendo en medio de edificios y cada vez la gente levanta más y más edificios. Entonces ya el sonar de las campanas no llega a las casas. Muchos sacerdotes optaron por poner altavoces en los campanarios, parlantes. Y entonces ahora las campanas ya no existen. O bueno, sí existen, pero ahora lo que existe son audios con sonidos de campanas. Y entonces lo que algunos sacerdotes trataban era de llegar a más personas a través de eso. ¿Acaso es una herejía cambiar una campana por un altavoz, por un parlante? No, mis hermanos, el propósito sigue siendo el mismo. Pues habrá algunos católicos recalcitrantes, súper ortodoxos, progres, que no estarán de acuerdo
porque les parece que las campanas tienen que ser santas o perfectas. Pues bendiga también los parlantes, mi hermano, qué tanto problema. Pero lo que importa es que la gente vuelva a escuchar esas campanas. Lo importante es que la gente vuelva a la iglesia y que vuelva a los pies del Señor. Eso es lo importante. Entonces tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine y que nos muestre cómo podemos hacer. Por ejemplo, antiguamente la misa se hacía con una especie de organita, yo no me acuerdo cómo se llamaba ese aparato de teclas que con fuelles, eso tiene un nombre ese aparato. Y un viejito cantando las canciones para la misa. Y eso es perfecto. Hace 100 años estaba bien, hace 70 años estaba bien. Pero hoy en día la gente necesita otra cosa, porque el oído de la gente se ha acostumbrado a otra cosa. Y entonces tenemos que pensar en cómo la gente está escuchando hoy. Y en eso los enemigos del evangelio sí han avanzado. Y en eso los enemigos del evangelio sí han progresado. Han sido más astutos los del mundo que los hijos de Dios. Han sido más astutos, buscando estrategias para arengar al pueblo, para manipular al pueblo, para engañar al pueblo, para usar al pueblo. El malvado ha sido muy astuto, utiliza la música, utiliza videos, utiliza mensajes subliminales, utiliza 20.000 cosas y sigue creando y sigue creando y sigue creando estrategias. Y nosotros seguimos igual, predicando igual, orando igual, celebrando igual. Es un llamado de Dios, es una invitación de Dios, nos está diciendo, y la pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos escuchando? Antiguamente, ¿para qué eran las ofrendas? Para construir el templo. Listo. No hay problema con eso. Perfecto, maravilloso. Gloria a Dios por eso. Pero hoy en día ya la gente no va a los templos. Entonces, no hay necesidad de construir, no hay tanta necesidad de construir tantos templos. O sea, ya no hay necesidad de ofrendar. No, mis hermanos. Porque ahora las ofrendas las utilizamos para otros medios, otros instrumentos de evangelización. Pero muy probablemente en la cabeza de la gente está la idea de, no, es que uno solamente ofrendaba en la iglesia. Nosotros solamente, mis abuelos y mis tatarabuelos le ofrendaban solamente era al padre, el sacerdote, para la construcción del templo. Y hacíamos bazares para la construcción del templo. Y hacíamos peregrinaciones para la construcción del templo. Y todo era para el templo, gloria a Dios. Y cuando el templo se terminaba, entonces había que conseguir plata para pintar el templo, para cambiarle las tejas al templo, para cambiar las butacas del templo, para agrandar la casa cural, para volver a construir el campanario, etcétera, etcétera. Hoy los caminos son distintos. Hoy necesitamos pagar internet, hoy necesitamos pagar YouTube, hoy necesitamos tanquear el carro, la moto. Hoy los recursos económicos se utilizan para otras cosas, para seguir evangelizando. Entonces, la ofrenda no cambia, el diezmo no cambia. Cambia cómo lo vamos a utilizar, cómo lo debemos de utilizar. Si lo que estamos haciendo ya no es funcional, sería necio de nuestra parte quedarnos haciendo algo que ya no es funcional. Necesitamos hacer cosas que funcionen. Mientras la esencia no cambie, debemos y podemos y tenemos que crear siempre nuevas maneras de evangelización. Estamos orando para eso. Estamos abriendo el corazón al Espíritu de Dios para dejarnos guiar, iluminar. Le estamos permitiendo a Dios que nos hable hoy, en el siglo XXI. Ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Y ya vamos en el primer cuarto de siglo del siglo XXI. No estamos ni siquiera a principios del siglo, ya vamos en el primer cuarto del siglo XXI.
¿Le estamos permitiendo a Dios que nos hable? ¿Le estamos permitiendo a Dios que nos guíe, que nos dirija y que nos oriente? ¿O le tenemos miedo a los cambios? ¿O le tenemos miedo a otras formas de hacer las cosas? ¿Será que le tenemos miedo? ¿Será que estamos muy cómodos en nuestro metro cuadrado? ¿Será que estamos muy seguros? Entonces, ahí viene el tercer punto, y es nuestra conversión, nuestro cambio de vida. Yo hablaría de dos cambios de vida, un cambio de vida al interior nuestro. Necesitamos convertirnos nosotros, convertir nuestro corazón, cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de sentir. O sea, primero tiene que haber una conversión interna. Y ya no estoy hablando de dejar de tomar, de dejar de fumar, de dejar en los pecados. Aquí estoy hablando de otra clase de conversión. Porque pienso que tal vez hay demasiado egoísmo. Y habrá personas que de pronto se sienten muy seguras en su metro cuadrado y no quieren salir de ahí, no quieren que les cambien su metro cuadrado. No, déjeme aquí yo estoy bien recibiendo mis ofrenditas, déjeme quietico, déjeme tranquilo, que la gente siga viniendo a mí, yo no tengo que ir a la gente, que la gente me siga buscando a mí, pero yo no tengo que ir a buscar a la gente. Es difícil. Entonces tal vez está hablando de una conversión personal, por un lado, ad intra, yo la llamo ad intra, hacia el interior. Pero también una conversión ad extra, hacia el exterior. Y es que el tiempo de hoy, los tiempos de hoy nos exigen que no solamente prediquemos bonito, sino que también nuestra predicación vaya acompañada de signos. Y por un lado tienen que ser signos de conversión y por otro lado tienen que ser signos de poder. No podemos olvidar esas dos cosas. Signos de conversión, ¿por qué? Porque como lo decía Olguita, lo decían ustedes, yo tengo que ser luz para el mundo. Pero también tienen que ser signos de poder, en donde se muestre y se demuestre que al que estamos predicando está vivo, está con nosotros y está en medio de nosotros. Es decir, la gente ya no come cuento. La gente ya no come cuento de que es que tienen que creer porque tienen que creer. Porque yo lo digo, o porque fulano de tal lo dice, porque no, mis hermanos, el mundo ya no está para eso. Pero cuando el mundo se convence, cuando por un lado ve testimonio de nuestra parte, ese testimonio fundamentado en la fe y en el amor. Y por otro lado, cuando nuestro testimonio se demuestra con nuestra predicación, con sanaciones, con liberaciones, con cambio de vida. Ahí es cuando la gente va a comenzar a creer. Entonces, por un lado, tenemos que cambiar los medios, tenemos que ser inteligentísimos, astutos, sagaces, en el buen sentido de la palabra, para crear nuevos caminos de evangelización, nuevas herramientas, nuevas formas de llegar a la gente, desprendernos, soltarnos, romper esas cadenas de la forma como lo hacíamos antes, 1. Y 2, tenemos que vivir un proceso de cambio interior y un cambio exterior que nos permita llegar a más almas cada día. Dios les bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias. Amén, Norman, Dios le bendiga. Gracias por ese invitarnos a cambiar esas prácticas nuevas de nuestro quehacer, de ese cumplimiento del propósito. Y sí, el Señor no quiere más señales que es nuestro corazón transformado. Gracias, amadísimo Señor, por este espacio en el que tú nos muestras, Padre amado, y nos sigues llamando, no te cansas, Señor, de llamarnos a convertirnos, a seguirte, a escucharte, Señor, pero sobre todo a transformar nuestra vida para que se transformen muchas, siendo testimonio y siendo luz, mi Señor amado. Hoy, Padre amado, Señor, queremos decirte que no queremos seguir viviendo esperando esas señales, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que nuestra señal eres tú, que tú eres nuestra salvación, que tú eres ese signo de amor en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro país, mi amado Rey. Derrama, Padre amado, tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, Señor, para que podamos ser testigos de tu poder y de tu misericordia. Amén. Mamita María, como siempre a ti te damos las gracias, mi Reina Bella, por estar intercediendo, por no cansarte, mis señoras,
mi princesa hermosa, por estar ahí, siendo esa estrella en ese camino de la evangelización, en levantarnos, en darnos ese abrazo de amor, ese abrazo materno, y en ese seguir mostrándonos que el camino, que la luz es tu Hijo Jesucristo, y que nuestro centro, que es Él, y nuestro llamado es Dios Padre Creador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos a Papito Dios que sea Él el que nos regale esa bendición que nos acompaña en todo lugar, en todo momento, y nos da la cobertura espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanitos, muchísimas gracias por perseverar, por continuar en este querer, estar escuchando y recibiendo la palabra del Señor, que es nuestro alimento espiritual. Los invitamos, como siempre, a reunirse de manera presencial en los grupos que como comunidad tenemos en diferentes lugares de la ciudad de Cundinamarca. Los lunes nos encontramos en Subi, en Fusagasugá, los miércoles en San Cristóbal Sur, en la parroquia de San Cristóbal, los jueves en el barrio Castilla, los viernes en Arborizadora Alta, en la parroquia del Potosí, y en Bosa, los sábados en Fuentes Norte, en Mirandela, en el Oratorio de Bellas del Norte 1. Les damos las gracias por estar atentos, les invitamos y les recibimos con los brazos abiertos a querer unirse en este querer aprender a un poquito más del Señor, del caminar en Él, a orarle, a darle gracias, a alabarle y a bendecirle por todo lo que recibimos. Bienvenidos sean. También les queremos invitar a nuestro grupo de intercesión con el Santo Rosario todos los días de lunes a sábado en el horario de las 3 de la tarde por mí y también por YouTube, para que nos unamos en este querer interceder los unos por los otros y unirnos a todas las comunidades orantes y que interceden en el mundo entero. También les damos las gracias a todos aquellos sembradores de amor, sembradores que con esa ofrenda, ese cariño económico que nos dan, hacen posible que como comunidad podamos llegar cada día a más y más personas, llevando la palabra, llevando esta palabra de aliento que el Señor nos ha dejado como tarea, ser esos testigos fieles en Él. Dios les bendiga y les multiplique al ciento por mil. Les invitamos también, como siempre, a participar en esta liturgia de la palabra que hacemos de lunes a sábado en el horario de 8 a 9 de la mañana. Que el Señor Dios les bendiga, les guarde y que tengamos un feliz y bendecido día. Y como siempre les decimos, hacer esos embajadores, esos testigos fieles del amor del Señor, a donde Él nos coloque.